Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, les doy la bienvenida a esta casa común, el Senado, donde se garantiza la pluralidad política y la diversidad y la singularidad de los territorios de España. Hoy rendimos tributo y memoria a 118 españoles que abrieron el camino del Estado de Derecho en los momentos más oscuros del franquismo. En 1962 acudieron a Múnich convocados por el cuarto Congreso del Movimiento Europeo. El dictador y sus medios de propaganda los tildaron de contubernio de Múnich, cuando la historia, sin embargo, ha demostrado que fue el Congreso de la Concordia. Porque estos 117 hombres y una mujer, de distintas tendencias políticas, rompieron el discurso del odio del franquismo y confirmaron la vocación europea que tenía de la oposición demócrata de España frente a las pretensiones del dictador. Solo una mujer participó en aquella delegación de españoles, Mercedes Arribas Cortejarena, prueba de la discriminación política, jurídica y social que sufría la mujer y del retraso de su incorporación a la actividad política española. Pero familias de los delegados sufrieron con ellos el exilio y el destierro. Muchos hoy aquí presentes, también a través del streaming, sobre todo en El Hierro y Fuerteventura. Con su trabajo y su sacrificio sentaron las bases del consenso que presidiría años más tarde la transición política y abrieron el camino de la libertad al precio de sufrir el exilio, el destierro, las amenazas, el odio, el insulto, el señalamiento a ellos y a sus familias. En esta mesa presidencial se encuentran don Juan González Barba, secretario de Estado para la Unión Europea, y don Francisco Aldecoa Luzarraga, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Señor Aldecoa, tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la presidenta, a María Pilar Llop, por habernos abierto las puertas del Senado para hacer esta celebración. El Senado ha estado siempre cercano al movimiento europeo. Yo debo recordar la figura de Federico de Carvajal, que estuvo en Múnich y que fue presidente de esta Cámara. También quiero recordar, cómo no, a Fernando Álvarez de Miranda, que, siendo el presidente del movimiento europeo, se le nombró presidente del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, el movimiento europeo ha estado siempre vinculado a las cámaras españolas. También quiero dar las gracias al secretario de Estado, Juan González Barba, que está jugando un papel importante, especialmente en el lanzamiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y, sobre todo, en reconocer la importancia de la sociedad civil. El movimiento europeo, el Consejo Federal, el movimiento europeo internacional es una representación clara de lo que es la sociedad civil y que nacen en La Haya y que después, en el caso nuestro, como sabe bien aquí nuestra historiadora Leila Arrieta, se funda en París, el movimiento europeo en París, en la sede del Partido Nacionalista Vasco, en 1949, un año después de La Haya. Y después tendrá un desarrollo enorme como representación de la sociedad civil. Precisamente en ese libro que le he facilitado a la presidenta, donde están las fotos de los 10 presidentes, se explica el semblante general de lo que han sido estos 70 años del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Este acto surge como consecuencia de las reuniones que hemos mantenido en una comisión de Múnich, formada especialmente por familiares, creo que estábamos unos 30, por los familiares de los que estuvieron en Múnich, en donde, no recuerdo quién, sugirió que lo importante sería en este caso que hiciéramos un primer encuentro en el Senado. Habíamos hecho en el Congreso de los Diputados
sobre todo teniendo en cuenta que esperábamos que se pudiera tener un acto presencial. Y así lo tenemos, un acto presencial, aunque, pues, dadas las circunstancias, con muchas limitaciones por el famoso COVID, pero en todo caso estamos muy contentos de poder tener un acto presencial. Creo que nos están siguiendo otras 200 personas por el streaming, porque las normas no permitían que pudieran acceder más personas. Hemos visto que ha habido un enorme interés por parte de los familiares y del público en general, no sé si del público, por lo menos de nuestra gente. El movimiento europeo se caracterizó ya en Múnich y ahora porque estamos presentes 4 generaciones. Presidenta, aquí verás que hay jóvenes menores de 20 años y que hay alguno que va a llegar ahora, que tiene más de 90. Concretamente, Carlos Bru, como es público, y alguno más. Y, por lo tanto, es una de las características. Otra es que pertenecemos a distintas fuerzas políticas y que, además, y en las actuales circunstancias, que no son especialmente buenas, hemos conseguido, pues no sé si 3 o 4 declaraciones, la última el 4 de marzo, donde se ha conseguido por consenso. Participan también los interlocutores sociales. Están aquí los representantes de sindicatos y de la COE, en donde trabajamos juntos en la Comisión Ejecutiva. Y también de las comunidades autónomas. Creo que hay de casi todas, y algunos han venido profeso de ello. Y, por lo tanto, con una fuerte participación de jóvenes, como hubo en Múnich, donde había, pues no sé si 30 menores de 30 años. Y nosotros queremos poner en valor lo que supuso Múnich, como bien has dicho, como principio del encuentro entre los españoles, para conseguir la democracia y para conseguir que España esté en Europa, por lo tanto. Y nosotros heredamos un trabajo realizado durante 70 años que nos sentimos tremendamente orgullosos, donde se consiguieron esos 2 objetivos. Y ahora el objetivo que tenemos para el año que viene es poner en valor lo que ha sido Múnich. Se van a hacer muchas cosas. Hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Ministerio de la Presidencia, con el Ministro de Cultura, que también estuvimos con la ministra, con el Secretario de Estado de la Memoria Democrática, en donde vamos a planificar ya un conjunto de actividades para el 2022, donde tratamos de poner en valor lo que ha sido Múnich y lo que es el movimiento europeo, el lugar de encuentro entre los españoles, precisamente en torno a Europa. Y ahora, y con esto termino, estamos volcados en la conferencia, y sobre todo en la conferencia sobre el futuro de Europa, y sobre todo reivindicando el papel de la sociedad civil, del movimiento europeo, el nuestro y el internacional. En Múnich nos invitaron del movimiento europeo internacional y, por lo tanto, Van Stendal. Queremos también colaborar con la embajada holandesa, desde luego con la alemana, para recordar que fue el movimiento europeo internacional el que nos facilitó el encuentro. Y seguimos teniendo, hay un relanzamiento del movimiento europeo internacional y las secciones nacionales. Y en esa ola estamos nosotros, en donde esperamos juntar ambas cosas a la vez. La historia con la realidad actual y, sobre todo, con el proyecto futuro. Y con este acto, que le agradecemos especialmente a la presidenta, pues prácticamente damos inicio a esta nueva etapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Aldekoa Luzarraga del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Gracias. A continuación tiene la palabra don Juan González Barba, secretario de Estado para la Unión Europea. Muchas gracias, presidenta. Querido presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, amigos y amigas presentes y en Streamline, agradezco que se me haya
invitado a este acto en mi calidad de secretario de Estado para la Unión Europea, porque la reunión del año 62, crucial, participantes del interior y del exilio, prefiguró luego la cita del 78, cuando se aprobó la Constitución española, y luego también la del año 86, cuando España cumplió un anhelo de muchas décadas e ingresó en las entonces comunidades europeas. Porque Múnich prefiguró no solo esas citas, sino 4 elementos que desde entonces están unidos para los que queremos lo mejor para España. El propio concepto de España, el de Europa, el de democracia y el de concordia. Ahora, para ser fieles a ese espíritu, a ese hilo conductor que nos ha llevado a estas citas que he mencionado, en el año 2021, cuando estamos a punto de salir de la peor catástrofe que ha sacudido a Europa desde el término de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, democracia, Europa, España y concordia deben estar unidos. Y hay 3 citas importantes. La primera, la ejecución, que tiene que ser exitosa, no nos podemos permitir que fracase, del Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia. Es una oportunidad que nos hemos dado todos los europeos de recuperar el crecimiento mediante una senda de reformas aprobadas por todos que dé y siente unas nuevas bases económicas para el desarrollo social y económico de todos nuestros países y en el caso concreto del Plan Nacional Español de España. La segunda cita es la de la Conferencia del Futuro de Europa y no es casualidad que el representante de España en el plenario, en tanto que sociedad civil institucionalizada, sea precisamente Patxi Aldecoa, en tanto que presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. He estado antes de esta reunión hablando con la presidenta del Senado para contrastar con ella ideas de cómo podemos, desde todas las instituciones públicas españolas, centrales, autonómicas y locales, coordinar la consulta con los ciudadanos españoles, aparte de lo que ya se está haciendo a nivel europeo, para que, como españoles, también podamos aportar unas conclusiones al ejercicio que se inicia. Y luego la última y la tercera cita importante será la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, que queremos también llevar a cabo intentando poner y inspirarnos en el mayor consenso posible. Termino aquí mis palabras, les deseo un exitoso seminario esta mañana. Yo, desgraciadamente, no podré asistir porque viajo dentro de unas horas a Eslovenia, precisamente para consultas sobre la próxima presidencia rotatoria del Consejo, la eslovena, pero estoy seguro que será un seminario y unas conversaciones muy provechosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado para la Unión Europea, Juan. Gracias también por tus palabras. Señoras y señores, permítanme que les dirija unas palabras. Para el Senado, la Cámara de Representación Territorial, la Cámara de Espacio Neutral, porque aquí están representadas todas las fuerzas políticas que han obtenido esa representatividad parlamentaria en las últimas elecciones y, por tanto, no representamos a ninguna fuerza política, sino a todas. Es un honor albergar en esta Sala Europa, no podía celebrarse en un espacio más oportuno que en este acto conmemorativo del 59 aniversario del llamado Contubernio de Múnich de 1962. Y es un honor porque con esta jornada de estudio rendimos tributo a esos 118 compatriotas y a muchos más que desde la sociedad civil se unieron como oposición democrática y sentaron las bases de la unión de España con el resto de Europa. Socialistas, liberales, demócratas cristianos, personas de bandos enfrentados durante la Guerra Civil que fueron capaces de trabajar juntas y alcanzar el consenso político en el cuarto Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich aquel año. Fue el primer encuentro público y numeroso de las dos oposiciones al franquismo. Acudieron 79 delegados y una delegada de la oposición interior y 38 de la exterior.
Con su resolución, aprobada por unanimidad, confirmaron su voluntad de concordia, ese término que ha utilizado también el secretario de Estado para la Unión Europea. Marcaron el camino de la instauración de la democracia y pusieron en pie en pared a las pretensiones del régimen dictatorial de negociar su adhesión a las comunidades europeas, porque solo desde la democracia un Estado está verdaderamente legitimado para formar parte de la Unión. Mañana, martes 8 de junio, se cumplen 59 años de la aprobación de esta resolución por la unanimidad del Cuarto Congreso del Movimiento Europeo. En este texto, la oposición al franquismo definió un proyecto viable para el ingreso de España a la Unión de Europa, esa Europa que se construía en aquel momento, a partir del respeto a la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea. En suma, a partir de la recuperación de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, de la instauración de las instituciones auténticamente representativas, éticas y democráticas, de la elección de los representantes políticos por medio de las urnas, de la democracia, en definitiva. El entonces secretario general del PSOE, Rodolfo Llopis, y José María Gil Robles, antiguo jefe de la CEDA, llegaron a darse la mano. El historiador Salvador de Madariaga proclamó que la guerra civil había terminado el 6 de junio de 1962, jornada en la que los delegados españoles alcanzaron el consenso político. Y habló al Congreso en nombre de todos con esta reflexión. Los que antaño escogimos la libertad perdiendo la tierra y los que escogieron la tierra perdiendo la libertad, nos hemos reunido para otear el camino que nos lleve juntos a la tierra y a la libertad. Quiero expresar un especial saludo a los 3 delegados españoles de aquel Congreso que participarán en esta jornada de trabajo con su testimonio personal. Don Carlos María Bru, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, don Xavier Echevarría y don José María Gil Robles. Y quiero transmitir nuestro afecto a las familias de los protagonistas que han desaparecido a lo largo de estos 59 años transcurridos. Uno de ellos es mi antecesor, ya nombrado por el presidente del Senado, don José Federico de Carvajal, hombre de consenso que siempre practicó la buena política. En 1987, en la jornada que se celebró en el Senado con motivo del 25 aniversario, José Federico de Carvajal recordaba cómo las procedencias ideológicas eran tan dispares y en ocasiones dialogar había sido muy dificultoso y habían sido escasas. De hecho, él decía que el encuentro presagiaba enormes dificultades que, sin embargo, llevaron pronto a que se acostumbraran a la libertad, al diálogo, al parlamentarismo. Como recoge el libro Cuando la transición se hizo posible y que hoy en día debe ser un libro de cabecera para todos y todas los que nos dedicamos a la política. El belga Robert van Schendel, secretario general del Movimiento Europeo y que tanto ayudó a la reconciliación con su mediación, dijo entonces que creía que lo histórico no fue solo la emoción con la que se vivieron aquellos momentos, sino sobre todo el trato que el régimen de Franco dio a los delegados españoles. El Movimiento Europeo Internacional consideró sus destierros como un ataque directo a la organización. Es un acierto, por lo tanto, presidente, reunir nuevamente en esta jornada de trabajo a historiadores, historiadoras, investigadores, investigadoras, protagonistas de aquellos acontecimientos en la sede de la democracia por la que lucharon de manera pacífica. Porque en este acto recordamos y honramos a los protagonistas, a quienes se arriesgaron a ellos mismos y a sus familias, quienes arriesgaron todo por alcanzar la democracia, por alcanzar la tierra y la libertad juntas. Pero también es una jornada dedicada a renovar nuestro compromiso con la democracia y nuestro compromiso con Europa y con su futuro. Y ahora seguimos construyendo ese futuro desde la sociedad civil y desde las instituciones sólidas, desde las instituciones éticas y democráticas, en un proceso en el que el Senado participará activamente a través de la Conferencia del Futuro de Europa. Porque la democracia y el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades se construyen desde lo pequeño a lo grande.
y actos como este nos ayudan a construir nuestra conciencia colectiva como la sociedad digna y justa que debemos ser. Muchas gracias. Queda inaugurado este acto conmemorativo.